Bueno, ok, vamos a continuar y en esta oportunidad vamos a hablar de los objetivos del área de humanidades y lengua castellana, ¿sí? Es un proceso que de hecho nosotros debemos ir mirando alrededor de cómo es visto, cuáles son las prioridades del área de humanidades lengua castellana, un área fundamental dentro de la Ley General de Educación 115 de 1994 y es fundamental comenzar con que un objetivo central es desarrollar las competencias. ¿Pero qué competencias? Las competencias lingüísticas, comunicativas y literarias. Vamos a intentar desglosar un poco ese proceso y es alrededor del desarrollo de comprensión, de producción de textos, de obviamente de diversa índole y función social, ¿no? Y aquí es donde entran los textos orales, los textos escritos, los mismos textos formales, textos informales, lo verbal y lo no verbal. Todo esto pues sumado a la capacidad de interpretar y evaluar integralmente la obra literaria. Entonces, el objetivo del área de humanidades y lengua castellana está como centrada en el desarrollo de competencias y la aplicación de conceptos básicos, pues alrededor de la disciplina, de los contenidos lingüísticos, semióticos, literarios, ¿sí? Y en este proceso es fundamental que nosotros podamos entender mmm, qué hace el docente o el rol del docente. Y aquí yo he establecido 4 elementos desde la información que se plantea en la evaluación de competencias para el área de humanidades y lengua castellana. Entonces, la primera es que el docente centra su atención en el desarrollo de competencias y aplicación de conceptos básicos del lenguaje. Importante estos elementos porque esto nos ayuda a situar asociado a la función que nosotros debemos desarrollar pues en cada una de las instituciones educativas. ¿Sí? 2. El docente provee modelos para comprender y producir textos, es decir, generamos toda una ambientación, hacemos ejercicios en el aula de clase, en esa interacción educativa para comprender, por un lado, los textos, ¿sí? Tener en cuenta los niveles de lectura de los estudiantes, incluso tener en cuenta los procesos de comprensión y luego, pues, el de también producir de textos, ¿no? Entonces, lectura y escritura, desarrollar competencia lectora y desarrollar competencia escritora. Esto desde los elementos que tocamos, por ejemplo, en los lineamientos curriculares que están asociados a leer y que están asociados al escribir. ¿Qué hace el docente? Genera en el estudiante estrategias que le permitan leer y escribir al margen de la escuela, entendiendo el contexto, entendiendo su realidad, pero también asociando a otros procesos sociales, a otros procesos de referencia regional y de referencia nacional, saliéndose un poco también de esa estructura local. ¿Listo? ¿Qué más hace el docente? Brinda al estudiante las herramientas que le permiten comprender y producir textos en su vida diaria y cuando ya no sea estudiante. Es decir, que genere un aprendizaje significativo, que así ya no esté en el aula de clases, lo pueda seguir aplicando porque lo necesita, porque se hace necesario, porque se dedicó de hecho a procesos de comprensión y producción de textos, pero es importante que él ya vaya comprendiendo cómo está desarrollando su proceso, no solamente en la escuela, sino cómo puede seguir desarrollando su proceso de comprensión y producción textual en otros escenarios. Aquí también hay unos elementos que podemos empezar como a profundizar que tienen que ver con varios puntos sobre articulados con el área de humanidades y lengua castellana, ¿sí? Por un lado está la lingüística e interdisciplinas, ¿sí? Primero debemos aterrizarnos en que el lenguaje es consustancial al ser humano, es decir, puede tener rasgos que definen al hombre como un humano dentro del lenguaje. ¿Por qué podemos decir eso? Porque tienen una relación íntima desde el mismo pensamiento. El hombre
tiene la capacidad no solo de comprender, sino también de crear y transformar lo que él entiende por su propia realidad, ¿sí? Esto es importante desde 4 elementos fundamentales: el nivel fonológico, que es el que se ocupa del material fónico de la lengua; el nivel morfológico, que es el que estudia la estructura de la palabra; el nivel sintáctico, que es el que analiza la estructura inter e intraoracional; el nivel semántico, que es el que da cuenta del significado de las unidades lingüísticas. Eso es como lo más importante del ejercicio lingüístico e interdisciplinario. Ya en los procesos de ética de la comunicación, como el estudio del funcionamiento de la lengua, complementándose desde lo pragmático, la disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y los contextos comunicativos, y también pues de los aspectos discursivos, comunicativos y sociales, en este caso de la lengua, es decir, del uso o discurso. Entender en el principio de la ética todo lo que regula los usos de la lengua es un ingrediente fundamental que se hace necesario en las posibilidades de intercambios comunicativos. Lo que hace la ética de comunicación es propender por el respeto a la diversidad y al diálogo entre culturas. El otro punto ya es la semiótica, que lo hemos tocado también en otros espacios, que hace referencia a este estudio a ampliar el universo de los signos y reconocer que los seres humanos, los hombres, se comunican empleando y reconociendo el significado de los signos desde múltiples naturalezas y orígenes, ¿no? Como seres humanos nos hemos valido por muchos signos verbales y no verbales para comunicarnos y para transmitir nuestras ideas de un grupo a otro. Eso es fundamental desde el énfasis y el objetivo que tenemos que tener del lenguaje y las humanidades. Y el otro es leer y escribir. Obviamente leer es esencial, es una forma de conocimiento, un medio de obtener información, un instrumento para conocer la realidad, ampliar el mundo de los individuos, producir nuevo conocimiento y conocer mundos reales o imaginarios. Y para el caso de la escritura, pues es un modo de decir y ver las cosas, en qué énfasis se puede hacer, qué esquemas se pueden emplear, las circunstancias sociales y comunicativas que condicionan los textos escritos. También es crear cultura, ¿sí? Se construye un mundo desde la escritura, se codifica el entorno, se representa y de hecho el escritor hace toda una serie de significancia alrededor de ese proceso. Por eso es importante desarrollar la escritura. Bien, pero más allá de estos elementos, hay unas competencias que debe tener el docente de Humanidades y Lengua Castellana que están descritas en la guía de evaluación de competencias. Entonces, por un lado está el dominio conceptual. El docente de lenguaje debe demostrar un dominio conceptual sobre las teorías lingüísticas, literarias y semióticas. Estos deben permitir cómo analizar los diversos tipos de textos desde diferentes enfoques, tener un nivel adecuado de comprensión de lectura y producción escrita. Esto se debe ver evidenciado en las competencias básicas que también tocamos cuando hablamos de lectura crítica, que es la interpretativa, la argumentativa y la propositiva. Hay unas afirmaciones que nos pueden ayudar a aterrizar esto. El docente, ¿cuándo evidencia un dominio conceptual? 1. Cuando analiza actos de habla con miras a determinar su función comunicativa. 2. Cuando identifica los principios que regulan los actos comunicativos. 3. Cuando reconoce los procesos cognitivos que subyacen la práctica de lectura y escritura. 4. Cuando analiza textos de distinta naturaleza y función. 5. Cuando analiza con sentido crítico textos literarios en función de géneros y movimientos literarios. Y 6. Cuando identifica los aportes de las corrientes lingüísticas actuales al estudio del lenguaje. Esto dentro del dominio conceptual. La otra competencia tiene que ver con la didáctica, la capacidad de generar aprendizajes significativos. Y acá es cuando se diseña, cuando se aplica estrategias didácticas que crean situaciones de aprendizaje
significativos que permiten desarrollar competencia comunicativa, literaria y lingüística. ¿Cuándo se evidencia eso? Cuando se establecen relaciones entre los contenidos disciplinares y las estrategias pedagógicas adecuadas para la enseñanza. Cuando se identifican estrategias que posibiliten el desarrollo de los procesos de comprensión por un lado y de producción textual por el otro. Y cuando se planea el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las competencias que se pretende fortalecer y lo que se pretende lograr en torno a aprendizajes, ¿sí? Entonces, la otra competencia tiene que ver con la capacidad de evaluación, con la constatación de los hechos, con esa posibilidad de medir el desempeño y nivel de competencia de los estudiantes, partir de diseño de estrategias y herramientas de evaluación, todo esto para observar y analizar las capacidades y las dificultades de los estudiantes. ¿Cómo se evidencia eso? Estableciendo criterios para evaluar la competencia literaria, lingüística, comunicativa, evaluando el proceso pedagógico de acuerdo con los objetivos planteados y con los resultados obtenidos, y solucionando problemas de aprendizaje con base de planteamientos de la disciplina y planteamientos pedagógicos. La otra competencia está asociada a la planeación y a la organización académica, que nos permite como docentes de humanidades y lengua castellana hacer reflexión pedagógica y planear acciones estratégicas para el desarrollo de las competencias, las que estamos mencionando, literarias, lingüísticas y comunicativas. Obviamente todo esto articulado con el currículo y los estándares de lenguaje, que aquí los vamos a revisar también. ¿Cómo se evidencia esto? Pues identificando estrategias y materiales didácticos acordes a los referentes de calidad. Miren la importancia de esto. Obviamente los referentes establecidos por el MEN para el área de lengua castellana. Diseñando estrategias pedagógicas de acuerdo con las características del estudiante y el entorno educativo, y propiciando ambientes adecuados para la reflexión sobre los procesos de aprendizaje involucrados en la comprensión y producción de texto. Todo esto están asociados, y cuando yo tengo una pregunta sobre los procesos que debo llevar a cabo en el aula alrededor de los estándares, alrededor de las estrategias pedagógicas, pues debo tener en cuenta estas reflexiones que son importantes en el área disciplinar al cual me voy a presentar. Pero entonces, además de las competencias de los docentes, también tenemos unos ejes de contenido temático del docente, vamos acá está, de humanidades y lengua castellana. Y en este proceso nosotros podemos darle entendimiento a, por un lado está la producción y comprensión textual, que aquí están asociados la escritura y la lectura como proceso, haciendo referencia a los actos de comunicación entre el lector, escritor y el texto. Obviamente para que esa relación funcione se necesita tener un procedimiento sistemático de elaboración textual y un propósito de lectura. Y para eso pues hay unos aspectos formales y conceptuales de la lengua que el docente de esta asignatura o de esta área del conocimiento pues debe conocer. Y el otro tiene que ver con los tipos y géneros discursivos, ¿no? Más asociado a la estructura que poseen estos tipos de texto, a cumplir con el proceso comunicativo pues que está determinado, entendiendo los rasgos lingüísticos y de contenido en estos géneros. El otro eje de contenido es la lingüística, que también está asociado desde dos elementos, el lenguaje, la lengua y el habla, ¿sí? Entonces, manejar conceptualmente los aspectos básicos de la disciplina, los objetivos de análisis, la interrelación entre estos tres conceptos, lenguaje, lengua y habla. El lenguaje pues como la facultad de las personas para interpretar la realidad a través de códigos verbales y no verbales, la lengua pues como el sistema de signos articulados, obviamente desde una estructura por niveles de análisis fonético, morfológico, sintáctico y semántico, que también lo hablamos cuando tocamos
los lineamientos curriculares y cuando tocamos las generalidades de la lectura crítica. Y ya en el habla, pues el uso lingüístico de la naturaleza particular, dando origen a variantes lingüísticas. El otro punto de la lingüística son las disciplinas e interdisciplinas lingüísticas, ¿no? Ya desde una naturaleza social y cultural, pues se ocupa de la relación entre el lenguaje y otras disciplinas como la sociología y la psicología. Eso es fundamental para entender también los sistemas lingüísticos y los procesos de adquisición de la lengua, cómo funciona el cerebro, cómo tiene que tener el acercamiento de los niños a las estructuras lingüísticas, gramaticales, bueno, y demás. Otro símbolo, sistemas simbólicos, los tipos y funciones de código no verbal y los tipos y funciones de los medios de comunicación. Para el caso de la literatura, pues está la literatura como manifestación cultural y estética y los géneros y movimientos. Dentro del primer proceso es tener en cuenta las características estéticas y culturales, la temática, la concepción crítica de cualquier autor, por ejemplo, frente a su realidad y los tipos de análisis que pueden promover la construcción de mundos posibles. Y en los géneros y movimientos, pues las relaciones con las teorías literarias existentes, de acuerdo a la época y al autor, y analizar diversos géneros, subgéneros, movimientos. ¿Sí? Nuevamente nos aparece la ética de la comunicación, en este caso como eje de contenido, que tiene que ver con por un lado con el discurso y el contexto y por otro lado con la interacción y la diversidad cultural. ¿Sí? El discurso y el contexto, pues dentro de la ética y la comunicación se refiere a la identificación y análisis de las relaciones que se establecen entre el emisor, el receptor y el mensaje. ¿Sí? Entonces, luego sigue el canal, la intención comunicativa y las variantes lingüísticas. Todas estas que intervienen dentro de un evento comunicativo. ¿Para qué? Pues para construir los principios básicos de la comunicación. Y en la interacción y diversidad cultural, que con esto termino, ya es cuando se propicia la diversidad, el encuentro, el diálogo de conocimientos, todo esto para la base de la convivencia y el respeto de la colectividad. También lo tocamos en los lineamientos más adelante. Bien, hasta aquí este video relacionado con los objetivos centrales del área de humanidades y lengua castellana. Importante entender estas dinámicas para aterrizar a cualquier texto, a cualquier reflexión, a cualquier solicitud y desafío de lo que, o mejor dicho, de cómo nosotros debemos abordar situaciones del área con los estudiantes en las instituciones educativas.